Turbo, la fuerza de la termofusión. Más información en fpz.com.es o al 0985 014 984. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Polibio Córdoba, presidente de Sedatos, 50 años haciendo encuestas y trabajos que nos ilustran. Y queremos saber hoy, de acuerdo con sus datos periódicos, los últimos, ¿cuáles son los principales problemas que tiene hoy el país según los consultados? Y luego hablaremos también qué están pensando de sus autoridades, de sus instituciones. Buen día, Polibio. Por favor, el micrófono. Buenos días, Adelante. Miguel. Y a través de Democracia, nuestro saludo a todo el país. Sí, pues muy interesante la charla, el análisis que se terminó este momento con varios personajes del país, conocedores de la materia. Y sí, vale, pues si te parece iniciar sobre la problemática que realmente existe en el país y que se necesita esta problemática que sea analizada suficientemente como corresponde, y de ahí podríamos también hacer mención a lo que es la situación de los posibles personajes que van a estar en la palestra política y qué es lo que espera la población, cuáles son los atributos que la población ve actualmente en los personajes que están pues posiblemente como candidatos. Yo creo que esa parte también vale la pena que le analicemos. Sí, el problema que más afecta en el país definitivamente es el problema de la inseguridad, ¿no? Un cambio tan drástico en los últimos años de lo que era, pues, vamos a decir, antes de los años 20, el problema de la seguridad, de la inseguridad, de la delincuencia, de la violencia, no llegaba al 7%, ahora estamos con el 43%, no baja ese indicador. Y es la inseguridad, la delincuencia, la violencia, la situación que todo el día vive el país de una forma tal que no sabe qué es lo que va a pasar. Tomemos solamente como un pequeño ejemplo el día de ayer, con un apagón que rato menos pensado llegó al Ecuador y alborotó a todo el país. Yo salí a las 5 de la tarde porque tenía pues una reunión y era la población totalmente, no sabía qué hacerse. El transporte se volvió como nunca tan pesado y siempre cuidándose. ¿Qué es lo que puede pasar? Tomando contacto con la oficina, con las casas, con ciudad en ciudad, con las organizaciones en general, para saber qué es lo que sucede en el país. Y claro, sigue el problema, pues, el problema del desempleo, el problema de la falta de ocupación suficiente, que sucede con la parte crítica que vive el Ecuador, porque esa es una realidad. Las empresas no están trabajando como estaban haciéndolo hace años. No hay esa oferta de empleo y tampoco hay esa capacidad de dar empleo como se daba anteriormente. Y ahora entonces el problema de la crisis económica se vuelve mucho más difícil de poderla superar. Doctor Córdoba, frente a esos problemas, ese panorama, ¿qué está pensando la gente de las instituciones, de sus líderes? ¿Les aprueba o desaprueba la gestión? Sí, solamente quisiera complementar con esta de los problemas que se presentan, y el cuarto viene realmente un problema que es el de la cuestión de la corrupción, del narcotráfico
de los carteles, que prácticamente entre lo que es inseguridad, lo que es la situación crítica económica, lo que es la parte de corrupción y el narcotráfico, copan más allá del 80%. Viene también la cuestión de la gestión, que siempre están presentes, o más bien esperando que las cosas marchen bien, que la gestión del gobierno, que la gestión de la Asamblea Nacional, que la gestión también de todo lo que significa el manejo de la justicia, pues es algo que lo tiene preocupado todos los días con situaciones que no sabe cómo se van a dar. Y ahí entonces viene pues que la aprobación y la credibilidad en los mandatarios. Claro que estamos viviendo algunos meses que no es tan pues desastroso como era hace algunos, digamos hasta fines del año anterior, cuando la apreciación, la aprobación y credibilidad de los mandatarios estaba en alrededor del 12-14%, después de que, vamos a decir, entre los años 2007 a los 2017, bueno, estaba sobre el 45%, con todo lo que se hizo en el gobierno de Correa, pero que hay que analizar a fondo, y eso yo lo hago. Perdona que lo mencione también en el último libro mío, lo hago, pero con cifras, y que ahora se están incluso ratificando de la forma como se manejó el país en esas ocasiones. Luego viene pues el gobierno del señor Moreno, que también llegó a una aprobación que bajó hasta el 9%. Y con el señor Lazo, que si bien cuando él comenzó su gestión en el año 21, llegó incluso hasta superar los 74-75%, sobre todo por la vacunación, que fue un programa que se lo cumplió de forma bastante amplia, pero terminó con un 13%. Y entonces el señor Noboa, sí, superó los 56, 60, llegó hasta 81%, ¿no? Ahora estamos en alrededor de 59.6%, que es una situación todavía, claro, que se puede considerar de que no está en la situación como estaba el Ecuador en los meses anteriores. Y la apreciación y sobre todo por la apreciación, vamos a decir, de la Asamblea Nacional, eso es algo también muy preocupante, pues, ¿no? En los años anteriores, la aprobación a la Asamblea Nacional llegó en algún momento hasta bajar, considerando el papel de los asambleístas. Si comenzaron con el 42% cuando comenzaron su gestión, pues bajó en mayo del año 2023 a 4.4%. 4% que sea la apreciación, la aprobación de los ciudadanos en su Asamblea Nacional. Eso realmente preocupa. Ahora, cuando comenzó el actual régimen, en el mes de noviembre, estaba en alrededor de 44 puntos, bajó a 26 puntos, y actualmente también la gestión de la Asamblea Nacional está pues sobre todo la credibilidad en la palabra de los asambleístas está prácticamente en el 12% en este momento. Con esos cambios de camiseta, no se preocupan del país, se preocupan de su movimiento, se preocupan de cómo es lo que se va a dar el tratamiento de tal o cual problema en las próximas semanas. Entonces eso hace que la población se preocupe enormemente. Claro, Polibio, llegan con un mandato popular y apenas llegan, desarrollan su agenda personal o de grupo o de movimiento y se olvidan del mandato popular. Exactamente. Y eso a la población molesta, rechaza y exige de que tiene que tratarse los problemas con espíritu nacional de servicio. Y por esta razón, estando como estamos en la fase de la selección de los candidatos a la presidencia de la República, en forma reiterada, hicimos un trabajo que ahora lo estoy presentando contigo, que siempre lo presentamos en primera forma. Ya en la tarde y mañana también
Esto se va a ampliar también con la revista Vistazos, con un análisis de los atributos que debe tener el presidente futuro de la República. Vemos, por ejemplo, aquí los aspectos. Primero, su honestidad. Lo que exige la población a quienes podrían ser los candidatos a la presidencia de la República, primero su honestidad. Por sobre todo, que no tengan antecedentes de que fue enjuiciado y perdonado, que estuvo preso, que estuvo corrido en algún país y que ahora nuevamente tiene la oportunidad de venir y ponerse al frente del país. No. Honestos. Eso dice la población. Segundo, que tenga calidad, capacidad y demuestre de que es una persona con liderazgo, con características de liderazgo. O sea, saber cómo ponerse al frente para cumplir con su papel, con sus obligaciones y no pensando en otros aspectos que son los que les podría favorecer a sus movimientos, a sus partidos e incluso a sus grupos empresariales. ¿Y qué quiere decir también esto? Quiere decir que debe demostrar de que no es solo el presidente el que va a estar al frente, sino que tiene un equipo de trabajo. Es tremendo lo que ha sucedido en el Ecuador en los últimos años, que llega el presidente y no tiene un equipo experimentado, formado debidamente. No que haya salido a lo mejor de un curso superior de la universidad, pero sino que haya tenido la oportunidad de manejar lo que son las cosas del Estado, de estudiar, de conocer las cifras. Es increíble cómo cuando se presentan no tienen ni siquiera idea de cuál es el crecimiento de la economía, el crecimiento de este sector, cuántos son los que faltan por de empleo y las inversiones que siempre tienen que ser lo que se necesita para poder enfrentar los problemas. Y luego también, aparte del equipo de trabajo, de liderazgo, equipo de trabajo, un plan de acción. No tiene que ser un plan de acción solamente para pasar pues algo que pide el Consejo Nacional Electoral, que se le diga, estos son lo que voy a hacer. No, que sea plan de trabajo como consecuencia de estudios. Cuando se hace un análisis a una persona que se encuentra en una situación difícil de salud, se hacen los estudios capaces de poderlo sanar, de poder cubrir la situación difícil que está sucediendo. El país está en una situación difícil, crítica, por lo mismo. Debe ser un plan de trabajo, un plan de gestión que vaya área por área, sector por sector, grupo por grupo, haciéndole, digamos, con el papel que va a desempeñar el presidente futuro en su próximo periodo. Tercera característica, experiencia en el manejo del Estado nacional, provincial o municipal. No tiene que ser una persona que no sepa, sino por primera vez, que va a estar frente al país con situaciones que nunca las había manejado. Experiencia en el manejo del Estado, como después de haber sido tal vez un funcionario o un analista, un verdadero individuo con experiencia nacional. Ahí puede haber estado también al frente de un gobierno municipal, de un gobierno provincial, pero que entonces sepa cómo es el manejo del país. Luego, que tenga un carácter firme, con la decisión para tomar acciones, para terminar con la delincuencia y con la corrupción. Miren, esa es una gran y cuarta categoría que es tan importante. Carácter firme. Decisión para tomar acciones a fin de terminar con la delincuencia y la corrupción. Que no entre con pleitos, que no entre con el equipo del gobierno desquiciado, pues separado, usted por aquí, usted por acá, y yo no hablo con él, yo no hablo con ella. No, no es el momento. Vive el país como para nuevamente pasar en situaciones de esta naturaleza. Hablaban en la reunión anterior, en el análisis muy interesante que tú cubriste, Miguel, sobre las características también del vicepresidente, porque esto también se tiene que tomar en cuenta quién va a ser el vicepresidente o la vicepresidenta. Y los grandes problemas, en efecto, que han habido a lo largo de la historia. Yo tengo un capítulo, perdón que haga referencia a mi estudio, en mi libro, en donde digo los vicepresidentes.
cómo es lo que se han convertido, no en los verdaderos colaboradores, en los que complementen la gestión, en los que sigan la línea que traza el presidente, sino en cómo podría ser la oportunidad de, llegando a la vicepresidencia, en poco tiempo llegar a la presidencia. No. Entonces, que se tenga seguridad de quién está en su papeleta electoral. Claro, es el concepto. Ahora, doctor Córdoba, ¿qué están pensando, se ha medido, qué están pensando de la actuación de la vicepresidenta Verónica Abad? Perdón, solamente con un punto con el que termino los atributos y que debe tener el futuro presidente. Que la gente dice pues que tiene que estar cercano al pueblo, que venga del pueblo, pues que mejor. Pero si no es así, que si no ha sido una persona que esté totalmente en el pueblo, que sea cercano, que conozca la realidad, que no se aproveche también de lo que necesita el pueblo para volver como digamos, una meta de su presidencia posible, ¿no? Y en eso vemos que ahora pues están, aparte de los problemas de los subsidios, en fin, se están formando grupos que ya se anuncia para el 4 de julio un movimiento nacional. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con algún beneficio que le da el país. Que sea una persona joven, valiente, sí, no necesariamente pues una gran condición que sea joven, porque hay personas que llevan ya muchos años, varias décadas de vida, y que siguen siendo jóvenes y que siendo capaces para poder avanzar. El papel, lo que sucede con el problema de la vicepresidencia de la República también preocupa a la población, ¿no? Nosotros preguntamos simplemente si es que sabe quién es la vicepresidenta, si saben dónde está la vicepresidenta, si qué consecuencias le parece que está observándose en el país con esta situación de que la vicepresidenta no ejerció ni un solo día su papel, está fuera del país. Hay una tercera parte de la población, más bien, llegan no a una tercera, casi un 50% de la población, que saben el nombre de la vicepresidenta, que saben, menos de ellos, que saben dónde está, no saben qué es lo que está haciendo, y tampoco saben cuál es el futuro que se podría venir a través de la vicepresidenta de la República como la encargada del poder si acaso el presidente nuevamente es candidato. En ese sentido, hay preocupación, hay disgusto de que un punto de estos se vuelva también un problema para aumentar la crisis que vive el Ecuador. Consideran que se debe respetar las leyes y de que también se tiene que ser no solamente el presidente, sino la vicepresidenta y todos los que están alrededor que cumplan con la ley, que sean gestiones que se las realice sin pensar en qué es lo que más le conviene a la persona y al partido, y que también haya grupos que se aprovechen de esta situación para a lo mejor querer convertir a la vicepresidenta como una posible, puede ser una posibilidad para que regresen los ausentes, los que están perseguidos, y que justamente la población es a los que menos quiere para que lleguen a manejar el país. Por esa razón también nosotros hemos entrado, y como ya mencioné en un programa anterior tuyo que tuvo mucha repercusión, es que el ciudadano tenga posibilidad de conocer más a fondo quiénes son los posibles candidatos. En esto, Miguel, que no sea una persona que es lanzada por un grupo político o por un movimiento político sin saber de quién se trata. Entonces, nosotros estamos insistiendo, y porque hemos tenido mucho éxito en esto en otros países, que se ha seguido nuestra metodología, de conocer el verdadero potencial político y electoral que tienen las personas, para que el ciudadano en general sepa bien de quién se trata, cuáles son sus atributos, cuáles son la capacidad que tiene, hasta qué punto es conocido, realmente identificado por la población, hasta qué punto puede ser una persona que sí tiene la aprobación de la población,
porque no se le puede decir usted si le agrada o no le agrada a tal persona, si no sabe de quién se trata. Claro. Y luego, finalmente, después de hacer una serie de ejercicios con la población, explicándoles con foros que se tienen, foros con grupos focales que los tenemos permanentemente, entonces sí decir, este es el personaje, hombre o mujer, que va a estar entonces para que usted diga si va o a no votar por él. Claro. Como análisis de esa naturaleza que tiene que seguir haciendo, sale lo que es el verdadero potencial. Así es, muy importante estas mediciones periódicas que hace y nos ilustra SEDATUS, 5 décadas, y seguiremos hablando porque esto periódicamente realiza SEDATUS. Al doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATUS, muy amable por ilustrarnos este jueves. Con todo gusto, pues sí, siempre consideramos de que si por una parte tratamos, y lo estamos haciendo así desde hace 50 años, acercándonos a la población, cómo es lo que la población opina al respecto, qué es lo que sufre, cuáles son sus expectativas, no nos quedamos con los estudios ahí listos, archivados, sino que llegamos a los medios de comunicación. Así es, y así seguiremos abriendo este espacio. Es posible el medio de comunicación, que tiene una alta credibilidad en el país, para que digan, para que esto que nosotros investigamos sea conocido por todo el país. Muchas gracias al doctor Polibio Córdoba, presidente de SEDATUS. 8:46 en el territorio continental ecuatoriano. Una pausa ligera y vamos a dialogar con el exministro de Energía, ingeniero Iván Rodríguez. ¿Qué hacer para evitar estos apagones en el Ecuador? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel